Distinción entre comunicación escrita y oral. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un acto el cual un individuo transmite información. Tiene diversos elementos que facilitan y mejoran ese acto, los cuales son: emisor, genera el mensaje; receptor, recibe el mensaje; código, conjunto de elementos significativos y distintivos compartidos; canal, medio físico por el cual el emisor envía un mensaje; hoja, ondas sonoras, etc. ¿Qué fue primero, el lenguaje o la escritura? Las antiguas culturas no conocían la escritura, que tendieron a desvalorizarla. Platón pensaba que la escritura era demasiado artificial, objetiva e inmóvil. Fueron las palabras y por ende la escritura lo que permitió que hoy podamos saber cómo pensaba Platón sobre ese tema. ¿Cómo distinguir la comunicación oral de la escrita? Las características de la comunicación oral son: 1. El mensaje es captado por medio del oído, existiendo interacción entre el emisor y el receptor. 2. Se crea a partir del contexto y la situación en que se desarrolla el acto comunicativo, con presencia de recursos no verbales como intensidad de la voz, ritmo y tono. 3. Dura solo el instante en que es emitido, siendo espontáneo e inmediato, con lenguaje informal y no puede ser borrado. 4. La información no está bien estructurada y es poco rigurosa. 5. Uso de las oraciones simples y cortas, variando en el orden de los elementos de la oración. 6. Hay utilización de interjecciones, modismos, muletillas, etc. 7. Entrega información emotiva de parte del emisor. ¿Cuáles son las características de la comunicación escrita? 1. El mensaje utiliza lenguaje formal captado por medio de la vista. 2. En general, el contenido del mensaje se refiere a temas específicos. 3. Es duradero, se mantiene en un formato, por ejemplo, libro, revista. 4. Puede ser corregido las veces que sea necesario. 5. Presencia de recursos verbales como títulos y subtítulos, signos de puntuación, organización de párrafos. 6. La información está bien estructurada con un orden lógico, vocabulario específico y uso de oraciones más complejas y largas. 7. Las frases están completas. 8. No utiliza modismos, interjecciones, muletillas, etc. 9. Entrega información referencial de parte del emisor. Técnicas de redacción: coherencia y concordancia. Coherencia. Se logra considerando primero el tema desde el comienzo hasta el fin, ordenando sus partes en orden lógico y que guarden armonía entre sí, permitiendo su comprensión y razonamiento. Concordancia. Es formada de diversas ideas secundarias que aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Ocupa conectores, por ejemplo, en adición y también, además, por otra parte, sobre todo, otro aspecto, de oposición, pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante, de causa y efecto. ¿Por qué? Por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica, de tiempo, después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego, de ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir, de comparación, tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, de igual modo, de énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es peor. Resumen o finalización. Finalmente, en suma, en conclusión, para conclusión, etc. Normas y reglas ortográficas y de puntuación. La ortografía establece las reglas para la forma correcta de escribir las palabras, a fin de que se facilite la comprensión de su sentido y la comunicación entre las personas. Por ejemplo, uso de las mayúsculas, la primera letra de la palabra de un escrito y la que va detrás de un punto. En los nombres propios. Acentuación. Se le denomina al mayor sonido o realce fónico que posee una sílaba entre las demás de una palabra en una conversación normal. Comas.
Una coma indica una pausa breve que se produce dentro de una oración. Tipos de coma. Apositiva. Contiene una forma diferente de llamar a un sujeto con la cual se puede identificar. Vocativa. Separa el nombre del sujeto a quien nos dirigimos al resto de la oración. De inciso. Presenta datos que detallan algún tipo de información que el autor no quiere que interfieran en el contenido general del texto. Hiperbática. Se emplea cuando se altera el orden normal de una oración con el fin de distinguir los elementos. Enumerativa. Se utiliza para separar los elementos simples. Punto y coma. Indica una pausa más larga que la coma, pero más breve que el punto. Se utiliza para separar. El punto puede ser seguido o aparte. El primero se utiliza para terminar una oración detrás de la cual va otra estrechamente ligada a ella. El punto y aparte indica que se ha terminado con un tema en específico en una oración y que se pasa a otro asunto. Comillas. Se utiliza comillas en las expresiones que tengan un sentido irónico para citar un escrito, el nombre de algún capítulo, título, parte o división de una hoja. El guión. Se utiliza para señalar la división de una palabra cuando no fue posible escribirla en el mismo renglón. Separar adjetivos que solo ocasionalmente van juntos. Paréntesis. Se utiliza para intercalar frases que aclaran un enunciado. Para iniciar una enumeración, para separar o intercambiar un texto dentro de otro, para agregar fechas, para aclaraciones correspondientes, abreviaturas y siglas. Signos de admiración. Tiene la función de representar en la escritura la entonación exclamativa de un enunciado. Se usan para indicar una expresión y enfatizar algo. Signos de interrogación. Indica que la oración que le sigue o precede es una pregunta. Tipología de textos académicos como herramienta del conocimiento científico. Monografía. Textos de trama argumentativa y función informativa que organizan en forma analítica y crítica datos sobre un tema recogidos en diferentes fuentes. Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas. Trata un objeto de estudio, tema, reconocible para los demás. La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes y es útil a los demás. Proporciona elementos que permiten confirmar o refutar la hipótesis que presenta de manera tal que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio. Ensayos. Son escritos con la rigurosidad del método científico. Se caracteriza por la exploración del tema en cuestión, al igual que su investigación, desarrollo y reflexión sobre el mismo, cargado por la visión personal de quien lo redacta. Utiliza un pensar guiado por la razón crítica. Reporte. Un reporte es un informe o una noticia que pretende transmitir una información. Puede ser la conclusión de una investigación previa o adoptar una estructura de problema-solución en base a una serie de preguntas. La reseña es un texto de carácter descriptivo informativo que describe un tema, texto, suceso o evento determinado y ofrece una opinión sobre su valor. Sus características son: se organiza siguiendo una estructura argumentativa, comienza con la definición del objeto a tratar, continúa con la toma de posición y cierra reafirmando la posición adoptada. Es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo. Refleja la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza. Extrae lo esencial del contenido. Suele seguir el siguiente esquema: introducción, resumen expositivo, comentario crítico y conclusión. La tesis. Una tesis de investigación es un informe que concierne a un problema o conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y explica lo que se sabe de él previamente, lo que se haría para resolverlo, lo que sus resultados significan y dónde o cómo se pueden proponer progresos más allá del campo delimitado por el trabajo. Debe de cumplir con los siguientes requisitos: ser objetiva, basarse en hechos y no en prejuicios o pareceres. Debe ser única y original,
Proponer ideas propias del autor y no de autores de trabajos ya publicados. Debe ser clara y precisa, para lo cual conviene formularla en forma de oración completa. Debe ser específica y no caer en generalizaciones. Contenido de una tesis suele incluir lo siguiente: índice de contenido, dedicatorias, agradecimientos, resumen, índice de contenidos, índice de tablas y figuras, introducción general, antecedentes y fundamentación teórica, desarrollo del tema en un número variable de capítulos, descripción general, planteamiento del problema o de la pregunta de investigación, sujetos y grupos de sujetos involucrados, beneficios esperados. Objetivos generales, objetivos específicos, justificación, metodología, método de recolección de datos, instrumentos utilizados, resultados, presentación de los resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones, limitaciones de la investigación y referencias bibliográficas. Protocolo de investigación. Escribe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación o experimento científico. Incluye el diseño de los procedimientos a ser utilizados para la observación, análisis e interpretación de los resultados. Proporciona los antecedentes y motivos por los cuales tal investigación está siendo llevada a cabo y define los parámetros bajo los cuales se medirán sus resultados. La documentación que proporciona permite demostrar que la investigación en sí cumple con los requisitos para ser considerada científica.